All right. Hermanos, usualmente las palabras finales de una persona son de extrema importancia. Comunican algo que es urgente porque la persona ya le queda poco tiempo. Es por eso que los discursos de despedida son bien importantes. Y cuando hay alguien que está en las últimas, en las postrimerías de su vida y tiene algo que decir, es importante que le prestemos oído. Por ejemplo, Samuel Rutherford, en su lecho de muerte, él dijo lo siguiente en su último testamento. Él dijo: queridos hermanos, hagan todo por Él. Oren por Cristo, prediquen a Cristo, hagan todo por Cristo. Cuidado con complacer a los hombres. El buen pastor regresará en breve. Son palabras que debemos escuchar para alguien que está a punto de ir a la vida eterna con Dios. Me encantan las últimas palabras de John Wesley. John Wesley dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y lo volvió a repetir una tercera vez: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Adiós. Yo le decía a mi esposa: yo quiero morirme con unas palabras similares a esas. Dios está con nosotros. Bye. I'm ready. Me voy con el Señor. Qué seguridad, pero qué importancia tienen estas últimas palabras. La Biblia tiene muchos ejemplos de discursos de despedida. Podemos pensar primeramente en el discurso de despedida más importante de todas las Escrituras, que se encuentra en el capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús está dando el discurso de despedida a sus discípulos. Podemos pensar en lo que, en mi opinión, es el segundo discurso de despedida más importante de las Escrituras, o el más que me impacta a mí. Podemos diferir. Que es el de Pablo cuando él se está despidiendo de los pastores de Éfeso en Mileto, en Hechos capítulo 20. Hace poco predicamos acerca de eso. También está Pablo cuando le envía la segunda carta de Timoteo. Y dice: porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, estos discursos son importantes porque son recordatorios de alguien que está a punto de morir. Pero no nos vayamos a la parte tan trágica de, vamos, alguien se está muriendo. No, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, antes de, siempre damos recordatorios. Si no, cuando sus hijos van a salir, siempre usted le dice: acuérdate de A, B, C, D, E. Sí, mami, ya yo sé, me lo has dicho 500 veces. ¿Verdad? Antes de que ellos vayan a salir, les recuerdan que hay algo importante que debes saber, o por lo menos tenerlo en la parte del frente de tu cerebro. Le pasa a aquellos que viajan en el avión. Si ustedes viajan en avión, antes de salir, no importa en qué avión sea, ahí se levanta la azafata y empieza a hacer todas las demostraciones de: acuérdense que si este avión se estrella, esto es lo que debe hacer. Acuérdense, hay recordatorios. Los recordatorios son importantes. ¿Y por qué es tan importante los recordatorios? Especialmente los recordatorios de alguien que está dando su discurso final. Hermanos, porque somos olvidadizos. ¿Cuántos se identifican? Somos olvidadizos. No importa el reminder que te pongas en el teléfono, no importa cuántas estrategias tú creas, las cosas se te olvidan. Hay 2 o 3 que se están riendo, esos son los que se le olvidan más las cosas que los otros. Entonces somos personas que naturalmente se nos olvidan las cosas, a lo cual no se supone que se nos olviden las cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema en el cual le damos cierto tipo de preferencia a las cosas que nos importan más.
Porque hay ciertas cosas que no se nos olvidan. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Un niño levantarse un 25 de diciembre es bien diferente que levantarse en el medio de una semana, en el medio del año escolar. ¿Verdad que sí? Hay una gran diferencia. Entonces nosotros somos olvidadizos y necesitamos ser recordados porque se nos olvidan los nombres. ¿Cuántos dicen amén? Se nos olvidan las fechas, esposos. Se nos olvidan los lugares. Se nos olvidan las direcciones. Se nos olvidan los compromisos que hemos hecho. Pero lo peor de todo y lo más alarmante es que se nos olvidan las verdades de la palabra de Dios. Se nos olvida el Evangelio. Se nos olvida los resultados de la obediencia. Se nos olvida las consecuencias del pecado. Se nos olvida cómo reaccionar a la adversidad. Se nos olvida cómo tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Se nos olvida que Cristo dijo que en el mundo tendremos aflicción. Se nos olvida que Cristo dijo que Él ha vencido al mundo. Se nos olvida que separados de Él no podemos hacer nada. Se nos olvida que estábamos muertos antes en nuestros delitos y pecados. Se nos olvida que Dios tuvo misericordia de nosotros. Se nos olvida que Dios es paciente con nosotros. Se nos olvida que hemos sido perdonados. Se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros. Se nos olvida poner la otra mejilla. Se nos olvida caminar la milla extra. Se nos olvida que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Se nos olvida que Cristo es fiel. Y muchas veces se nos olvida que Cristo va a regresar. Hermanos, alguien dijo en cierta ocasión, lo que permanece en el recuerdo nunca muere. Esto quiere decir que recordar es vivir. Por lo tanto, el recuerdo es un fuerte aliado de la vida. El olvido es un inseparable compañero de la muerte. Hermanos, el tema de hoy es recordar, es vivir. Entonces, considerando el tema de que recordar es vivir, vamos a Segunda de Pedro, porque Segunda de Pedro es considerado el último discurso de Pedro, en el cual él está enfáticamente recordando a los creyentes ciertas verdades de la palabra de Dios. Esta pequeña carta tiene 3 capítulos y en 3 capítulos, en 5 ocasiones, él está diciendo, yo les estoy recordando estas cosas, recordando estas cosas, recordando estas cosas. Porque es importante, porque somos olvidadizos. Y esto es específicamente de lo que se tratan estos 4 versos que vamos a estar tocando el día de hoy. Segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Lo voy a leer nuevamente. Dice, por tanto, siempre estaré listo. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué tú estás listo? Para recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado el Señor Jesucristo. Además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Hermanos, el argumento de esta mañana es simplemente que entendamos que para mantenernos firmes y crecer en Cristo, debemos recordar la verdad de Dios siempre, con urgencia y con diligencia. Lo repito. Para poder estar anclados en la verdad, para poder estar firmes y crecer en Cristo, debemos recordar la verdad de Dios siempre, con urgencia y con diligencia. Ahora, note que Pedro siempre, en el verso 12, estaba listo para recordarles estas cosas. En el verso 13, él consideraba justo recordarles estas cosas.
Y en el verso 15, él procuraba con diligencia, aún después de su muerte, que ellos recordaran estas cosas. Son la pregunta, sale al aire y es obligatorio que la contestemos. ¿Qué cosas? Recordar, ¿qué cosas? ¿Qué cosas quiere Pedro que recordamos? De cierta manera, ¿he dicho Pablo en vez de Pedro? ¿Todavía? Como que pensé que lo había dicho. Ok. Pues me disculpan si digo Pablo en vez de Pedro. Manténgase en sintonía para que me pueda corregir cuando diga Pablo en vez de Pedro. Entonces, ¿qué cosas son las que Pedro le está recordando? Bueno, pues vamos rapidito porque esto ya lo dimos la semana pasada y lo vamos a continuar porque estos 3 versos básicamente están comunicando la verdad de la carta entera. Solamente hemos cubierto la primera parte del primer capítulo. ¿Qué Pedro quiere recordarles? Quiere recordarle a los creyentes, a los que han recibido una fe como la de él, pues lo que Dios le ha concedido. Creyentes, todo aquel que está en Cristo, tú has recibido una fe como la de Pedro. Lo dice en el verso 1. En el verso 3 dice que tú has recibido todo concerniente a la vida y a la piedad. Y el verso 4 dice que has recibido las promesas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tú lo has recibido. Pedro está diciendo, recuerda que has recibido la fe en Cristo y que en Cristo has recibido todo para que seas obediente y crezcas en Él. Pero eso se nos olvida, por eso es que Pedro quiere recordarlo. ¿Qué más? Él quiere recordarles que obren con diligencia para que a esa fe le añadan virtud, le añadan conocimiento, le añadan perseverancia, le añadan dominio propio, le añadan piedad, le añadan fraternidad y le añadan amor. Aquí va el mandato de Pedro para que nosotros, teniendo todo, vayamos creciendo y obrando con diligencia, con esfuerzo, con enfoque, con intencionalidad. Que nosotros vayamos creciendo en el Señor, en estas virtudes cristianas. Tenemos que crecer en Cristo. El que está en Cristo crece porque se le ha dado todo lo que necesita para una vida de piedad. Luego, en las próximas semanas vamos a estar viendo que Él va a estar recordando lo que es la certeza de la verdad de la palabra de Dios. Pedro va a decir en el final del capítulo 1, él va a decir, y esta es la palabra de Dios, o sea, esto no es algo que yo lo leí en el periódico, no es algo que lo vi por Facebook, esto es algo que yo lo vi, esto es algo que yo lo escuché. El cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo escuché esa voz. Y esta es la palabra profética más segura, la palabra del Señor. ¿Por qué? Quiero que recuerden estas cosas, porque hay un montón de falsos maestros, el capítulo 2, donde Él dice, recuerden que hay muchos falsos maestros que están viviendo en libertinaje, utilizando las falsas doctrinas que hacen para validar su estilo de vida. Y yo quiero que recuerden, para ellos viene el juicio. Ese es el capítulo 2. Luego en el capítulo 3, Él da el recordatorio, una vez más, de que Cristo viene. Los falsos maestros dicen, Cristo no viene nada, pero es para ellos vivir de una forma desordenada. Pero Pedro está diciendo, recuerden, Él viene. Él va a regresar. Y esta es la dinámica que queremos recordar. Esto es lo que Pedro quiere que recordemos estas cosas. Eso que le acabo de hablar es lo que Pedro quiere que recordemos. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Así que para mantenernos firmes y crecer en Cristo debemos recordar la verdad de Dios siempre y con urgencia y diligencia. Así que vamos al primer punto. ¿Se dieron cuenta? Son 3 puntos el día de hoy. Recordemos siempre. Punto número 1, recordemos con urgencia. Punto número 2, recordemos con diligencia. Punto número 3. Punto número 1, recordemos siempre. Por tanto, siempre estaré listo, verso 12, para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Pedro está implementando la manera de obrar de Dios a través de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento la ley fue dada en Éxodo capítulo 20, pero la ley es recordada y repetida en Deuteronomio capítulo 5.
El libro de Crónicas presenta en gran manera el mismo material que encontramos en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Los salmos repiten una y otra vez los atributos de Dios, recordándonos la grandeza de Dios. Yo le doy de asignación que usted vaya a su casa y lea el Salmo 136, donde hay 26 versículos y en los 26 versículos se repite la frase, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque el salmista quiere que nosotros nos recordemos que para siempre es su misericordia. Y hay muchas veces en que se nos hace difícil recibir el perdón de Dios y yo no sé si Dios me va a perdonar. Y ahí leemos el Salmo 136 donde nos dice, porque para siempre es su misericordia. Se nos olvidan las cosas y debemos ser recordados. Los profetas repiten constantemente los temas de la ley, el juicio y el perdón. Son temas que se repiten para recordarnos. No solamente eso, hermanos, piensen esto. La historia de nuestro Salvador Jesucristo es repetida en 4 veces desde 4 perspectivas diferentes en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No está hablando de personas diferentes. Está hablando de la historia de Jesucristo. El apóstol Pablo también repite y repite para recordar una y otra vez a los creyentes acerca de las verdades del evangelio de Jesucristo. Escuche lo que Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 3, verso 1. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuando usted sienta que estamos siendo un poco repetitivos con respecto al evangelio, te conviene. Nos conviene por nuestra propia seguridad. Él le dice a los Romanos, capítulo 15, verso 15, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada en Dios. A los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta, verso 5, dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? No solamente Pablo, sino que en Judas, verso 5, dice, ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo. Hermanos, ya tenemos lo esencial en el evangelio de Jesucristo. Cuando hemos venido a Cristo, hemos recibido todo lo concerniente a la vida de piedad. Lo hemos recibido todo, pero necesitamos ser recordados una y otra vez. Qué importante es recordar. Cuán importante es recordar las verdades de la palabra de Dios y cuán peligroso es olvidarlas. Moisés, justo después de exhortar al pueblo a la obediencia, les dice lo siguiente en Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Verso 10, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda cómo Dios te ha rescatado del pecado. Recuerda cómo Dios ha provisto cuando no había. Recuerda cómo Dios ha perdonado cuando no había perdón. Recuerda cómo Dios ha dado tantas cosas, pero hermanos, se nos olvidan las cosas y por eso necesitamos ser recordados de las bondades de nuestro Dios. Porque es peligroso que nos olvidemos de esto. Hermanos, miren lo que dice, continúa diciendo Moisés en Deuteronomio, verso 23, capítulo 4, tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. Capítulo 6, verso 12, él dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor. Capítulo 8, verso 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos. No solamente Moisés en Deuteronomio, lo vemos en los Proverbios. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Creo que el pastor Miguel Núñez lo comunica de manera bien precisa y él dice que olvidar
La palabra de Dios es el comienzo de la desobediencia, así como el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Cuando olvidamos la palabra de Dios, dejamos de temer a Dios y naturalmente dejamos de temer al pecado. Y donde más peligroso podemos encontrarnos es en un lugar donde usted no considere el pecado y juegue con él y lo acepte en su vida y se encariñe con él y lo haga parte de su vida y le silencie la conciencia a la palabra de Dios misma. Hermanos, nosotros debemos recordar la palabra de Dios siempre. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben. Es un poquito irónico lo que aparece ahí, que él dice, yo quiero recordarles siempre algo que ustedes ya saben. Pues entonces, si ya lo saben, ¿para qué recordarles? Bueno, Juan decía en 1 de Juan 2, 20, 21, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, hay una realidad en nuestros días y es que nosotros estamos abrumados con cantidad de información falsa. Cantidad de información que es contraria a la palabra del Señor. Hermanos, solamente basta con usted irse al trabajo el día de mañana y en su día va a experimentar cosas que van contrarias a la palabra del Señor. Abundan los falsos maestros. Con respecto a esto, David Helm dijo lo siguiente, él dice, abundan los maestros espirituales que parecen estar siempre persiguiendo algo nuevo. ¿Han escuchado de esos? Que son los que dicen, tengo yo una palabra fresca de parte de Dios para darte. Tenga mucho cuidado con ellos. Dice, son como vendedores que están inquietos con el evangelio apostólico. Dicen poder darnos más que el mismo evangelio. En esencia, quieren que pensemos que el evangelio por el cual fuimos salvos no es lo suficientemente fuerte como para ser el evangelio por el cual podemos ser sostenidos. Quieren presentarte algo nuevo como si el evangelio no fuera suficiente para que camines una vida de piedad. Pedro les está diciendo, no, el evangelio es suficiente. En Cristo ustedes lo tienen todo lo que necesitan en Cristo para que sean fieles a su palabra. Esta dinámica de querer traer algo nuevo de la palabra de Dios es preocupante. Escuchaba la historia del pastor Greg Gilbert. Él escribió un libro hace como 10 años que se llama ¿Qué es el Evangelio? Y él estaba contando la historia cuando escribió el libro, que uno de los feedback, ¿cómo se llama? Feedback, retroalimentación o opiniones que él tuvo con respecto al libro es que estoy un poco disappointed, y perdónenme el inglés y el español, estoy un poco defraudado con el libro porque no presenta nada nuevo del Evangelio. En un libro que se llama ¿Qué es el Evangelio?, él recibió la crítica diciéndole, estoy defraudado porque el libro realmente no presenta nada nuevo del Evangelio. A lo cual él respondió, yo creo, bueno, no le respondió, pero él pensó, realmente esto es un halago. Me estás halagando porque realmente no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo en el Evangelio. El Evangelio es el mismo, el Evangelio no cambia, el Evangelio no puedes quitarle, no puedes añadirle, sí debes profundizar y conocerle verdaderamente como es. Pero no es que vayas a estar descubriendo cosas nuevas en el Evangelio que no se hayan descubierto en toda la historia del cristianismo. Si alguien viene con la información o si usted cree que puede conocer y descubrir algo nuevo del Evangelio que no haya sido expuesto en la historia del cristianismo, tenga mucho cuidado porque probablemente lo más seguro es algo que no es ortodoxo, no es sano de acuerdo a la palabra. Así que el Evangelio es más que suficiente.
Y algo bien interesante que nosotros vemos aquí en el verso 12 es lo siguiente, que él dice: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Yo les recuerdo estas cosas, pero ustedes ya han sido confirmados. Ya ustedes están firmes. Ya ustedes están fortalecidos en la palabra del Señor. Y esto es bien interesante porque este miércoles tuvimos la visita del hermano Leroy Espitia de Colombia, y él estuvo predicando Lucas 22. Yo no le dije que predicara Lucas 22, yo le dije: predica lo que tú quieras, después que sea de la palabra de Dios. Yo confío en que vas a traer un mensaje fiel a la Escritura. Él trajo Lucas 22. Y cuando él trae Lucas 22, específicamente los versos 31 al 34, él está hablando de esa historia, específicamente cuando Jesús le está diciendo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a los hermanos. Todos sabemos la historia de Pedro, la compartimos hace varias semanas. Pedro terminó negando al Señor 3 veces, llorando amargamente, pero siendo restaurado por Cristo. Pedro siguió su ministerio, luego él predica ese primer mensaje en Pentecostés, en el libro de los Hechos. Pedro llevó un ministerio fiel a Cristo, con su sube y baja, como todo pecador que era, igual que nosotros. Mas sin embargo, él se quedó con esas palabras en la mente en todo momento de su ministerio, que Jesús le dijo: y una vez restaurado, en el verso 32 dice: y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esa palabra fortalece es la misma que Pedro mismo está utilizando en su discurso de despedida en el verso 12. Cuando él está diciendo: y ustedes están confirmados, ustedes están fortalecidos, significa que Pedro está diciendo: yo hice lo que el Señor me dijo que hiciera. Ustedes están firmes. Y esa palabrita vuelve a repetirse en el capítulo 2 de manera negativa, cuando se refiere a los inestables que están escuchando a los falsos maestros. Vuelve a repetirse la misma palabrita al final del capítulo 3, en el verso 17, para que estén firmes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro, con las palabras que le dijo el Señor Jesús, cuando le dijo: cuando hayas regresado, fortalece, con esa palabra él básicamente ancló su ministerio y les está recordando a los hermanos: permanezcamos firmes. Obremos con diligencia, recuerden lo que ha hecho, para que estemos firmes en la palabra del Señor. Hermanos, nosotros vemos en esta carta que recordar constantemente las verdades de Dios nos mantendrá firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy para ser recordados siempre de la verdad de la palabra de Dios? Y para eso Dios nos ha dado la iglesia local. Hermanos, nosotros semana tras semana, si usted se pone a pensar y se pone a analizar lo que hacemos, ¿qué hacemos? Lo mismo. Oramos la palabra, cantamos la palabra, predicamos la palabra, obedecemos la palabra, vivimos la palabra. Dios creó la iglesia local con el propósito de que nosotros seamos recordados constantemente acerca de las promesas de Dios, porque la única forma en que vamos a poder crecer en Cristo y estar firmes en Cristo es cuando estamos recordando la vida que Dios nos ha dado. Por eso es que recordar la palabra de Dios es realmente vivir. Estamos llamados a recordar la palabra de Dios, y es a través de la iglesia local, de las reuniones de los santos, de las conversaciones e interacciones que tenemos los unos con los otros, en las cuales podemos ser recordados una y otra y otra y otra vez. Por más bueno que sea, Netflix no te va a recordar la palabra de Dios. Unas vacaciones no te van a recordar la palabra de Dios. Paréntesis.
Tome vacaciones, no estoy diciendo que no las tome. Cierro paréntesis. No lo vamos a encontrar esos recordatorios afuera, es aquí donde somos recordados. Es por eso que cuando usted deja de congregarse, lo primero que empieza a suceder es que usted empieza a debilitarse espiritualmente. Así que estemos siempre listos, es decir, siempre activos para profundizar en las verdades de la palabra de Dios, no solamente para llenar un asiento. No vengamos a llenar asiento, vengamos activamente a que seamos recordados de la palabra de Dios, y ten cuidado de no convertir la iglesia local en una simple rutina donde tú le das un check. No, ven y participa activamente, toma nota, haz preguntas, ten conversaciones de lo que se está enseñando, indaga, sé curioso con la palabra de Dios para que crezcas y seas recordado de la palabra. Punto número 2. Recordemos con urgencia. Miren lo que dice los versos 13 y 14. Pedro está diciendo: también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles, ¿qué? Estas cosas. Ya sabemos cuáles son estas cosas. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pedro está recordando con urgencia. ¿Por qué? Porque él sabe que su tiempo está llegando a su fin. Y es interesante porque él aquí en el verso 13 y el verso 14, él utiliza la analogía o la conexión, la metáfora del cuerpo. Dice: mientras esté en este cuerpo, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. La palabra que se utiliza ahí en el griego es la palabra de donde sale la palabra tabernáculo, de donde sale la palabra tiendas de campaña o casetas de campaña, una tienda temporera. Él está literalmente diciendo: yo estoy ahora mismo en esta tienda temporera, pero ya el Señor Jesucristo me dijo que yo voy a estar con Él. Y la tienda que voy a tener allá no va a ser temporera, va a ser eterna. Y va a ser anclada, va a ser precisa, va a ser completa. No le va a faltar nada, no va a haber nada que atente contra ella. Voy a tener una tienda completa, pero esta es temporera. Y como esta es temporera, hay un sentido de urgencia. Y como el tiempo se está acabando, hay un sentido de urgencia de recordar estas cosas. Hermanos, las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿qué comunican? ¿Comunican que estamos viviendo como peregrinos y extranjeros? ¿Comunican que estamos viviendo reconociendo de que nuestra tienda permanente está en los cielos y que realmente esta tienda se va deteriorando? Yo le decía a mi esposa esta semana, me levanté por la mañana y caminando de mi cama al baño, por poco me rompo la cadera. Yo no sé qué me pasó, hermano, pero me levanté, voy caminando y me entró un dolor en el entrepierna que tuve que hacer así, ¡pum!, y tirarme para la cama del dolor que me dio. Por poco me lesiono sin hacer nada. O sea, ya estoy en una edad donde, wow, mi cuerpo me está recordando de que esto es una tienda temporera que se va deteriorando. Hay dolorcitos nuevos cada mañana. Hay misericordias nuevas cada mañana y dolorcitos de espalda nuevos cada mañana. Porque el cuerpo se va deteriorando. Y hay veces en que dedicamos tanto a esta morada tan pasajera y a este tiempo tan pasajero y descuidamos lo eterno. Y Pedro está diciendo: no, hay que recordar con urgencia, porque estamos en una tienda que se está descomponiendo y se está deteriorando con extrema velocidad. ¿Cómo vivimos, hermanos? Pedro dice: esto es bueno que recordemos, es justo que recordemos. Es justo que recordemos
las verdades de la palabra de Dios, porque el tiempo se acaba. Anhelemos la presencia del Señor. Hermanos, no nos encariñemos con este mundo. Luchemos contra el pecado, alumbremos con la luz de Cristo, seamos de beneficio para el resto del mundo, pero sepamos que vamos en dirección a una tierra nueva, a un cuerpo nuevo, a estar en la presencia de Dios por siempre. Punto número 3. Recordemos con diligencia. Recordemos con diligencia. Segunda de Pedro 1:15. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Esta semana vi un video que me dio gracia, pero me dio tristeza. Era un video de una persona que aparentemente en vida era una persona bien graciosa, era como el payaso de la familia, y esta persona lo que hizo es que hizo una broma en la cual él se grabó y él dijo: cuando yo me muera, yo quiero que pongan esta grabación desde la tumba. Así que ya la familia estaba preparada, lo conocían, y cuando bajan la caja dentro de la tierra, le dan play al speaker y era él hablando diciendo: ¡hey, sáquenme de aquí! Y esta caja está todo oscuro, ayúdenme, mira, esto está bien incómodo. Y entonces la gente, que eran los familiares de él, empezaban a llorar, pero a reírse con la forma en que él preparó eso de antemano, obviamente. Pero a la misma vez me da un poco de tristeza, Esta persona dijo: yo quiero que me recuerden, aún después de muerto, que me recuerden en las bromas que yo hacía. Algo similar, pero no por las bromas, está haciendo Pedro aquí. Pedro está diciendo: yo creo que cuando yo me muera, la voz y las cartas que yo les envié retumben en su cabeza aún después de muerto. Que ustedes sean recordados aún después de mi partida. Después que yo me muera, que ustedes continúen siendo recordados. Esto no se trata de mí. Esto se trata de que ustedes recuerden lo que Cristo ha completado en la cruz del Calvario. De lo que Cristo les ha concedido por medio del arrepentimiento y la fe. Recuerden estas cosas aún después de mi partida. Y él dice: yo procuraré con diligencia. Esto es bien interesante porque en el versículo 5 él utiliza la palabra diligencia también. Pero cuando la utiliza en el versículo 5, la está utilizando para decirnos a nosotros los creyentes que debemos obrar con diligencia en crecer internamente en las virtudes cristianas. ¿Se acuerdan? Se los leo. Verso 5 dice: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio perseverancia. Aquí está dando las virtudes cristianas y él está diciendo: obren con diligencia. La diligencia literalmente significa un deseo intenso, una expectativa impaciente de hacer algo. ¿Se han montado con un niño que van camino a un viaje largo que empieza a preguntar: ¿Are we there yet? ¿Llegamos? ¿Y ya llegamos? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? Eso es una expectativa impaciente. Ese es el tipo de expectativa impaciente que significa la diligencia que tenemos que tener para obrar en crecer en las virtudes cristianas y también para hacer recordar la palabra de la verdad de Jesucristo. Pedro está diciendo: yo estoy con una expectativa impaciente recordándoles a ustedes aún después que yo me muera, para que ustedes recuerden estas cosas. Recuerden estas cosas, recuérdenlo. Necesitamos ser recordados como creyentes todo momento. Hermanos,
El verso 5 te decía a ti literalmente que debes obrar diligentemente para crecer en tu interior. Pero este verso Pedro nos está demostrando y nos está dejando saber de manera implícita que nosotros debemos también obrar diligentemente para recordarnos los unos a los otros las verdades de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Pedro no llevaba a cabo el verso 5? ¿O no lo aplicaba en su vida? No, Pedro aplicaba el verso 5. Pero también aplicaba aquí el verso 15. Nosotros queremos crecer de manera en el interior. Y aquí Pedro nos está diciendo también debemos crecer hacia afuera y ayudar a los hermanos que necesitan ser recordados. Hermanos, nosotros venimos aquí cada semana y cada vez que venimos debemos de ser intencionales en ver a los hermanos a la cara y tratar de ver si hay alguna necesidad en ellos que ellos estén comunicando simplemente con su postura y su estado de ánimo. Porque muchas veces pasamos por situaciones incómodas, difíciles, donde necesitamos una palabra de aliento. Nosotros venimos aquí porque necesitamos ser recordados y el medio que Dios utiliza para recordarnos los unos a los otros eres tú mismo. Eres tú para recordarle al hermano que Dios está con él. Eres tú para recordarle al hermano que sí, Dios va a proveer. Eres tú para recordarle al hermano, hemos sido perdonados. Dios está con nosotros, no podemos hacer nada sin Él. Somos nosotros los que tenemos este llamado como la iglesia de parte de Dios, de estimularnos los unos a los otros y de recordarnos diligentemente acerca de estas cosas que Cristo ha hecho. La pregunta es si venimos simplemente para tratar de crecer en el interior e irme de aquí, o queremos realmente que la iglesia sea fortalecida. Qué gran oportunidad tenemos semana tras semana de recordarnos los unos a los otros de las grandes bondades de nuestro Señor Jesucristo. Por si no se acuerdan, éramos enemigos de Dios y nuestro pecado era pura rebeldía en contra del Dios supremo que nos creó. Y aún así, en su misericordia, Dios se encarnó, se hizo hombre para vivir de manera perfecta, de manera en que nosotros no podíamos hacer. Y Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Él fue a la cruz, Él murió, Él resucitó, Él fue ascendido a los cielos. Hermanos y hermanas, y ahora Él intercede por nosotros para que nuestra fe no falle. Necesitamos ser recordados de eso. Necesitamos ser recordados de que sin Cristo no podemos hacer nada. Necesitamos ser recordados que el Evangelio nos salva, pero el Evangelio nos santifica también. Necesitamos ser recordados que el Evangelio es lo que nos sostiene cada día de nuestra vida. Por eso les dije la semana pasada, necesitamos predicarnos el Evangelio constantemente a nosotros mismos. Necesitamos compartirlo a los hermanos. Necesitamos compartir las verdades de la palabra de Dios porque necesitamos ser recordados. Hermanos, que segunda de Pedro nos fortalezca a nosotros y veamos la necesidad gigantesca que tenemos de ser recordados de la palabra de Dios. Que la actitud que pueda haber en nosotros de ya yo lo sé, sea una actitud que la desechemos y la presentemos delante de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y que podamos crecer en el conocimiento de Él, no solamente en tu mente, sino en la práctica. Conclusión: para mantenernos firmes y crecer en Cristo, debemos recordar la verdad de Dios siempre, con urgencia y con diligencia. Tome en serio el recordatorio del apóstol Pedro. Camine de tal manera que te apropies y te ancles en las virtudes de una fe madura. A tu fe añade virtud y luego conocimiento. Aumenta el conocimiento ejerciendo el autocontrol. Sé firme, crece en piedad. Comienza a demostrar que con tus acciones que tienes
un afecto piadoso y familiar por los demás termina en el amor. Pastor, pero es que esto es bien difícil. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Te voy a recordar un verso. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Padre Celestial, ayúdanos a marcar bien estas últimas palabras del apóstol Pedro. Que podamos, Señor, ser recordados en esta mañana. ¿Cuánto te necesitamos? Que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino para llegar al Padre si no es por ti. Yo te pido que tú nos ayudes a que podamos entregarnos con gozo a la tarea de recordar los asuntos que tú has completado sobre el Evangelio y todo lo que tiene que ver con nuestra vida práctica. Espíritu Santo, tu palabra dice que hemos sido sellados contigo, que tú estás en nosotros y que tú nos recuerdas las verdades de Cristo. Te pido que nos recuerdes y nos permitas crecer en ti. En el nombre de Jesús.